cuando me hice más, empecé a crecer y me empezaron a enseñar más cosas, empecé a aprender más cosas, el- la religión o la existencia de Dios me dejó de hacer sentido ¿Ok? y dejé de creer. Eh, y, y para mí eso sería como como el conducto regular que a una persona eh, como que debería pasarle. Me parece raro que, que uno ya creciendo y empezando a conocer más sobre el mundo, sobre cómo funcionan las cosas, eh, cómo, cómo, cómo se puede seguir creyendo, ¿Ok? eh, porque comienza a no dar sentido. Sí, tú hablas acerca del pensamiento crítico, que es muy bueno. De hecho, uno de los principios de la filosofía parte de una pregunta: ¿por qué crees en lo que crees? Y bueno, necesitamos buenas razones, y es por eso que entiendo tu postura a lo que estoy percibiendo, de cómo se puede creer en algo que no pueda ser tan evidente, ¿no? A lo mejor para muchos esto puede ser muy subjetivo, ¿verdad? Yo pues era una persona ajena a esto, personalmente, Cristóbal, te cuento, pero bueno, ya te daré mi contraargumento. Igual, si quieres seguir comentando algo al respecto, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te respondemos. Adelante. Eh, a ver si es que tengo una pregunta. No, mi pregunta sería, a ver, eh, ¿cómo? Es que, a ver, yo me acuerdo que yo conversaba harto sobre esto, sobre el ateísmo, con mis compañeros en esos años de colegio. Yo tengo ahora 29 años. Sí, Eh, y, y como que entre varios llegamos como a la conclusión de que realmente Dios no existía y que era un sistema de creencias inventado por varias razones, ¿cachai? sí, sí, Y, sí. y también llegamos a la conclusión de de que sí estoy de acuerdo o sí entiendo de que a una persona religiosa le haga sentido todo esto. Y después ya yo dejé de conversar sobre eso, o sea, me hice ateo, dejé de creer nomás. eh, Al principio, como éramos eh, más chicos, eh, nos burlábamos harto de la gente creyente, porque no respetábamos, los encontrábamos tontos, que no se dan cuenta, crédulos. Después uno crece y ya deja de hacer esas cosas porque no Ok. corresponde. A ver si te entiendo. Tú dices que es muy difícil para ti, ya a una edad avanzada como la mía, como alguien que tiene 30, 40, 50 años, seguir creyendo en algo desde tu perspectiva que no tiene sentido común. ¿Es correcto? Claro, Ok, bueno, te haría una pregunta. Me dijiste que eres ateo, ¿verdad? Declarado ateo, no crees en Dios. no, Ok, ¿cuál sería tu cosmovisión del origen de la vida? Desde tu punto de vista ateo o desde tu convicción atea, ¿cómo se originó la vida? eh, a ver, lo que yo entiendo es que en la Tierra se juntaron varias, eh,
como decir, se juntaron varias condiciones Ujú. eh, que, que provocaron que, que los elementos y compuestos químicos que existen Sí. en la Tierra a través de reacciones químicas comenzaron a agruparse de cierta manera y, Y se dio la vida, ajá, ¿ok? Bueno, para irnos un poquito más para atrás, ¿cuál es el origen del universo? ¿Cómo surgió el universo y a partir de ahí la vida? Desde tu perspectiva atea, ¿cómo se originó eso? por lo que entiendo, eh, el universo, eh, y que es lo más aceptado, eh, que ya pasó a ser una teoría, o sea, se ha validado a través de experimentos que avalan la existencia del Big Bang. ¿Ok? ¿Tú crees en la teoría del Big Bang? ¿Tú crees que esa teoría científica sea a favor o un punto a favor del ateísmo? Un punto a favor del ateísmo. En la teoría del Big Bang, la que tú comentas. ¿Tú crees en el Big Bang? Sí, Ok, bueno, fíjate que interesante esa parte, porque precisamente el padre de la teoría del Big Bang fue un hombre creyente, un cristiano, un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre, que precisamente esta teoría fue dada por un libro que escribió la hipótesis del átomo primitivo, donde él precisamente quería demostrar la existencia de un creador, de un diseñador inteligente atrás de la creación. Mucha gente, cuando se da cuenta de esto, pregunta, bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? Bueno, aquí el error radica en el hecho de que quieren sujetar a las mismas leyes universales a Dios que a sus criaturas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo voy a Canadá ahorita que está nevando y hago un monito de nieve, obviamente yo no me voy a regir por esas mismas leyes que la del monito de nieve. De la misma manera, Dios es libre de ser eterno y externo, un agente externo al universo que no está sujeto a sus leyes y por lo tanto puede ser eterno sin ningún problema. Aquí el punto es que mucha gente piensa que la ciencia no puede estar ligada a la fe, sin embargo se complementa. Por ejemplo, si tú crees que una persona pensante, alguien que tiene o fomenta el pensamiento crítico, no puede creer en Dios, bueno, te puedo citar a Francis Collins, el padre del genoma humano que todavía vive, Blaise Pascal que creía en Dios, Albert Einstein que creía en Dios, Isaac Newton que creía en Dios, Luis Pasteur que creía en Dios. Pues, bueno, voy con el padre del genoma humano que todavía está vivo, Francis Collins, quien habla del ADN, donde ahí hay códigos de información tan avanzados que no puedes pensar que surgimos del azar. De hecho, desde mi perspectiva cristiana, pienso que se necesita más fe creer que venimos de la nada a creer, obviamente, yo creo que venimos de Dios, el hacedor del universo, y si te fijas, por lo menos desde mi perspectiva, hay más sentido común creer que venimos de un creador a que surgimos de la nada. Por eso, de esta manera, yo sostengo mi cosmovisión del origen de la vida que está y su raíz o su fuente es Dios mismo por definición. ujú. Es Eh, decir, bueno, lo que trato de decir es que el pensamiento crítico no te hace dudar o más bien no te hace negar la existencia de Dios, ¿sí? Más bien, bueno, si yo te pregunto otra vez, ¿tú crees que existe una fuerza externa al universo que creó el universo? ¿Una fuerza?
eso es súper difícil de siquiera imaginarlo, Sí, porque, porque el universo, como, como estaba conformado al principio de eh, las leyes que lo gobernaban no eran las mismas eh, que que las leyes que vemos ahora, porque estaba todo condensado en un solo punto eh, y no existía ni siquiera el tiempo. efectivamente. Entonces, Pues eso que me estás ento- comentando es precisamente lo que dice George Lemaitre en su libro La hipótesis del átomo primitivo. Precisamente lo que estás hablando, parafraseado, es efectivamente lo que decía George Lemaitre, que todo estaba sujeto pues, determinado espacio, en un momento, y surgió el Big Bang. De hecho, fíjate, es bien interesante lo siguiente, porque hubo gente que se opuso a la teoría del Big Bang. De hecho, hubo un hombre llamado Alfred Hoyle, un científico, quien decía que el universo era estacionario, que no tenía principio ni fin y que no se expandía, como hasta hoy en día creen muchos científicos, que el universo se expande. Y él, el que se oponía a George Lemaitre, usó el término insultante el Big Bang como una sátira, como un sarcasmo, para burlarse de la teoría. Y al último se comprobó, creo que en los años 60, hubo una radiación en el universo, bueno, en el cielo, en el espacio, que confirmaba como si fuera un eco diciendo o confirmando y respaldando que la teoría del Big Bang es más, tiene más peso científico y teórico, hablando en peso de decirlo con más credibilidad que la de Alfred Hoyle creyendo en un universo estacionario. Entonces, bueno, el tema es muy amplio. De hecho, tuvimos ayer ujú. el tema de la existencia de Dios y nos hubiera encantado que estuvieras para que escucharas diferentes aportaciones, no solamente perspectiva cristiana, sino atea, agnóstica, y estuvo muy enriquecedora, sinceramente, pero vuelvo yo a lo mismo, mi cosmovisión del origen de la vida es que Dios es el hacedor y creador y diseñador de todo lo que existe, de todo lo creado, todo lo que respira. Insisto en que se necesita más fe creer que venimos de la nada o que venimos del mono, de un proceso evolutivo. Creo que se necesita más fe. De hecho, bueno, no me quiero extender tanto con el punto, no sé si quieras concluir con Ajá, algo, porque aquí me están comentando bastante y quiero leerlos. Si quieres concluir ajá, con ajá. algo, querido Cristóbal. A concluir. eh, a ver, sí, una última cosa. Que también me parece raro creer que algo a ver, que pensar que justo es verdad algo que se inventó hace tanto tiempo, que es la Biblia, o los dioses, o, sí, o la Biblia, eh, que es como justo eso va a ser la verdad, Ok, ¿cachai? vale. Bueno, Eso. entramos al tema. Ok, termina si quieres. No, no, eso. Ok, sí, bueno, entraríamos ya en temas de la historia, de la filosofía para filósofos destacados como Aristóteles, Platón, Descartes, René Descartes, el filósofo francés. La verdad siempre fue un problema precisamente por su definición, ¿qué es la verdad? Y entramos al relativismo y nos metemos en asuntos morales, éticos, como decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Alguien que de manera interesante y curiosa, irónica,
fue alguien comunista, ateo, o bueno, estaba inclinado y vivía en la Unión Soviética, y va a la cárcel por andar haciendo sus revueltas en la cárcel de Siberia y se convierte al cristianismo. Y escribe un libro llamado Los Hermanos Karamazov, y en ese libro saca esta frase: si Dios no existe, todo está permitido. Si te lo pones a pensar filosóficamente, pues tiene mucho sentido. Por un lado, si no, pues ¿para qué nos portamos bien? O sea, ¿para qué? No existe la ética, no existe la moral, todo es relativo. Pero si Dios existe, bueno, hay un autor de la moral y alguien que en este caso el autor de la Biblia es Dios, no que lo haya escrito él literalmente, sino que inspiró, dice la Biblia en Primera de Pedro, segundo, no me acuerdo si Primera de Pedro, Segunda de Pedro, dice que Dios inspiró a sus profetas con su Espíritu Santo. Y Dios, mira, la Biblia ha demostrado tener veracidad. En Daniel 8 una profecía con respecto a las cosas que iban a sobrevenir en el porvenir. Y bueno, aquí en el porvenir, Daniel, el profeta, Dios le revela los imperios que iban a surgir, que fueron los babilonios, los medos persas, los griegos, el imperio romano, que sí, también se iba a dividir en dos, y que iba a surgir un futuro imperio que es el que estamos esperando, y la Biblia ha sido muy exacta. De hecho, muchas profecías se cumplieron en Jesucristo. Entonces, hay razones para verlo como un concepto religioso debido al mal manejo o la mala administración que han tenido ciertos líderes religiosos o ciertas organizaciones religiosas, que las entiendo, como la historia de las cruzadas, cuando se estaban persiguiendo a los judíos o a los musulmanes por no creer en el cristianismo católico o en el catolicismo, no convertirse o hacer proselitismo, etcétera. Entiendo todo eso, pero es gente que ha representado mal las escrituras, y hay gente que obviamente con la Biblia ha hecho negocio, lucra con la fe, manipula, y entiendo toda esa parte, de tal manera que puede existir gente tal vez como tú, Cristóbal, que por esos datos, esos hechos históricos, diga, esto es una falacia. Pero por otro lado existe otra verdad, de que existe una iglesia verdadera, un grupo de creyentes que Dios ha salvado y ha redimido, y que la Biblia, como te hago hincapié, ha demostrado que tiene veracidad histórica, tiene información biológica. Ya la Biblia ya decía desde el Génesis, todo según su género, y no es sino hasta el siglo XIX que se descubren las leyes de la herencia con un monje llamado Gregorio Mendel, que hizo Ujú. experimentos con chácharos y se dio cuenta Ajá. de que sí, que la Biblia tenía razón. Todo se reproduzca según su género, según su especie. Entonces, la Biblia está muy actualizada, y bueno, me puedo extender mucho hablando de este tema, pero me gustaría igual que Ujú. probaras la existencia de Dios en tu vida y decirle: Dios, pues si tú eres real, ven, manifiéstate en mi vida. Te entrego mi corazón, Jesús, sálvame. Si tú moriste por mí en la cruz para perdón de mis pecados y venciste la muerte, para mí yo no lo entiendo, pero por fe lo puedo hacer y ver si realmente tú eres real y existes. Experimentalo y después platicamos a ver qué tal. Me da mucho gusto que Ajá. hayas estado aquí, Cristóbal. No sé si quieres comentar algo más para pasar con Esther, para que haga su conclusión. Eh, no, nada, eh, que, que nada, agradecerte que el- el- la forma de conversar sea de respeto y eso. Sí, por supuesto. Atacamos las ideas que desvían el corazón de los hombres de Dios. Eso es lo que atacamos, no a las personas. Por lo menos es lo que intentamos hacer. Y te agradezco Ajá. también a ti tu comportamiento, ¿sí? Pues el respeto es mutuo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Deja que te cuente algo. Y bueno, había comentado que este live se va a retransmitir en nuestro canal de YouTube y en Spotify en audio. Si estás gustoso de volver a reconsiderar lo que hablamos de la respuesta de Dios y esto que comentamos, para que lo analices, lo cheques Ujú. como pensamiento crítico que fomentas y que practicas, supongo, pues para que reconsideres tu ateísmo. En caso de, me gustaría mucho escuchar de ti un Oscar, soy cristiano ahora. Pero bueno, Ujú. ya Ujú. será otra historia. Espero que así Vale, sea. Cristiano, muchas gracias. Que tenga muy buena noche. Un sueño vale, vale. grato. Saludos Igual. y bendiciones. Chao, chao, gracias. Bye bye. Bueno.